Ay, ahora sí. No, Por ahí que fue que hablar. ahí. Ya, con respecto entonces al tratamiento recomendado para algunas impurezas, por ejemplo, todo lo que es material flotante se puede sacar con rejas de barra, tamices de malla. Esto es para material sólido que está, acuérdense que estamos tratando las aguas, pero más material sólido, que no voy a tratar material sólido. Lo que se hace con el material sólido luego se va a incineración, generalmente. Cuando hay materia en suspensión, microtamices. Para separar las algas, porque también van algas en... aquí utilizo microtamices, porque algunas algas son microscópicas, entonces pues, ahora, ¿quién también te permite retirar esto? Una precloración, vale decir, clorar las aguas antes de usarlo como tratamiento final. Se puede, de hecho, en algunos casos se hace. Absorción en carbón activo, vamos a ver cómo funciona esto, y obviamente también sistema de filtración rápida. Los sistemas de filtración rápida son los que utilizan filtro de arena, que la tienen mucho en las piscinas. Las piscinas tienen unos filtros, entonces se genera la alga en las piscinas. Entonces, para sacarlas, qué sé yo, aparte de agregar la electricidad, que se usa sales de cobre, pasan a través también de estos filtros. Para la turbidez, coagulación, sedimentación, postcloración, también ya vamos a ver un poquito esto. Para eliminar el color, la floculación, coagulación, filtración, carbón activado para retirar el sabor, coagulación, filtración para la dureza, calcio, magnesio, hierro y manganeso, si es mayor parte de 1.000.000, precloración, y si es menor de una parte por millón, aireación, coagulación, filtración. Vamos a ver después por qué funciona esto. Y con respecto a los patógenos, el número más probable de M, ¿cierto? Para menor de 20, una postcloración. Si está entre 20 y 100, número más probable por cada 100 ml, coagulación, filtración, postcloración. Y si es mayor de 100, se preclora y más encima después se hace una postcloración. Eso es lo que los sistemas, digamos, de FASTE. Esto es lo que le dije yo que es el pretratamiento donde están estas barras. Rejas, ¿cierto? Inclinada 25, 100. Si no se dispone a equilibrar esto. Son mayos, tamices, de lecturas cuadradas, etc. O la otra, un tercer tipo de separación, no voy a detener menos, esto es mecánico. Malla, en tratamiento de agua, hay un microtamizado, donde la abertura están entre 20 y 40 micrómetros, pero este ya es para material muy, muy fino. Almacenamiento y ecualización y neutralización. Cuando uno toma agua, sobre todo para el tratamiento de aguas urbanas, ¿cierto? Tú puedes traerla de un río o de una fuente de agua, y el río no necesariamente tiene que venir limpio. Ya dijimos, ¿cierto?, que los ríos de cuenca baja por lo general traen una serie de impurezas asociadas a eliminaciones al mismo. Entonces, la idea es primero almacenar el caudal. No tomarla directamente al río, sino que tirarla a una piscina. Entonces, ¿para qué se usa el almacenamiento? Porque el grado de impureza que puede traer el río depende, digamos, también de zonas horarias o depende de algunos accidentes que puedan ocurrir en él. Voy a colocar aquí 0,24 horas, un día completo. Y voy a colocar acá carga orgánica o DBO, para medir la carga orgánica que puede ir en un río, o incluso carga inorgánica. No necesariamente esto es parejo con respecto a la DBO en el día en un río. Hay horas, por ejemplo, alrededor del mediodía y las 3 de la tarde, en que si esto es parejo, en algún momento hay algunas elevaciones y luego la dilución las lleva hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No trabajamos a esta hora para para almacenar el agua del río particularmente. Se trabaja en horas de la mañana, muy de temprano, y esto se coloca en un estanque. Y ese estanque entonces que se va a tratar. Una vez que tenga la capacidad del estanque llena, cualquier evento, se dio vuelta un camión con ácido sulfúrico, etc., ya queda fuera entonces del agua que yo tengo capturada. Para eso entonces se llama tanque de almacenamiento. Ahí está, en caso de contaminación de la fuente. Cuando los caudales también son bajos. Depósito de regulación, bueno, cambio en el caudal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que está
asociado con... Otra cosa también, en algunos casos los caudales aumentan. Hay lluvia en la noche y llevó, arrastró arena, una serie de otras cosas más. Entonces hay mucha arena en el río, o el agua sale turbia. Si no tengo un tanque de ecualización, voy a tomar el agua turbia y voy a tener que invertir plata en retirar el material suspendido que está ahí. ¿Qué es lo que hago entonces? Almaceno el agua. El río sale turbio, de hecho sale turbio, y hasta que esa turbidez baje, ¿cierto? Producto que bajo las precipitaciones, entonces simplemente el colado, que esto puede tener distintas horas según la hora de precipitación, yo la parte alta simplemente la elimino. Esa es la característica del tanque de almacenamiento. Lo que ustedes ven muchas veces en las copas es justamente el almacenamiento. Eso todavía tiene que pasar por el distinto tipo de procesos de aireación. Bueno, una vez que está bien en el tanque de proceso, a esto se le colocan, yo les voy a mostrar unas fotos por ahí, unos sistemas en los cuales se le colocan unas cápsulas, en realidad son unos, a ver si está la foto aquí, ahí está, espérense, déjenme la foto acá. Ahí está. Esto es un estanque. Es un estanque donde se almacena, ¿cierto?, la primera parte. Y aquí abajo tienen estos que están aquí, que son como unos filtros de cerámica. Entonces se le agrega aire. Lo ideal es oxígeno, pero con aire no sirve, porque el oxígeno es 100%. Si le agrego aire, solamente un 21% de oxígeno. Por lo que voy a comentar, digamos, porque después hay un proceso biológico en esta oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí se burbujea oxígeno, que se ve de esta manera, tal como ustedes lo ven aquí, aquí. Ahí, así se ve. Entonces, ¿qué es lo que levanta esto? ¿Cuál es la idea de la aireación del tanque? Aquí está. Se utiliza para liberar el exceso de H2S. Este que está aquí, como le dije yo, tiene un sabor y olor muy feo. Tiene olor a huevo podrido, tiene olor a podrido. Particularmente el olor del huevo podrido se debe particularmente a este componente que está acá. Y obviamente un sabor que le da al agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al retirar esto, como cuando el H2S, que es un gas, el H2S es un gas que se mezcla con el agua para generar el ácido sulfídrico, H más, HS menos, que tiene una constante ácida bastante alta, digamos. Y esto obviamente está en equilibrio. Entonces, al agregarle aire, o puede ser cualquier gas, menos CO2, yo desplazo este equilibrio en este sentido y hago que el H2S se desorba, sale para arriba. Bueno, no solamente el agregarle aire elimina el H2S, también libera el exceso de CO2. Dijimos que el CO2, ¿cierto?, también se disuelve en el agua porque forma el ácido carbónico. Y por lo tanto es fácil que se disuelva el CO2 en el agua. Pero el problema es que el CO2, ya lo dijimos, el CO2 como reacciona con el agua para formar el ácido carbónico. Bueno, este ácido carbónico que está acá ataca al hormigón, que son cales. CaCO3, el hormigón está hecho de cemento, y el cemento está hecho de carbonato de calcio, magnesio y otros más. Y atacan el tanque y le generan zonas calcáreas en este medio. Entonces, retira el CO2 porque corroen al hormigón, lo deja poroso. No solamente eso, aquí viene la parte importante de la aireación: aumentar el contenido de oxígeno disuelto en presencia de algas. Obviamente, al tener esto en presencia de algas que le dan un olor a pescado, ese típico olor amoníaco de repente que tiene, liberan estas algas
fotosintética, liberan algunos aceites volátiles en descomposición. Cuando me refiero a aceites volátiles, se refiere a aceites esenciales, que tienen, por ejemplo, el olor del eucalipto se debe al cineol, que es el aceite esencial que le da el olor al eucalipto, o el mentol, que le da cierto olor se llaman aceites esenciales. Entonces, el oxígeno libera y saca estos aceites esenciales que le dan este gusto a pescado que tienen en el medio. Si no se aireara, el agua que tenemos nosotros tomando de repente salía con un gusto malo. Elimina también otra gracia. Una de las cuestiones que hay que eliminar, como lo dijimos aquí arriba, a ver, hay que eliminar esto, hierro y manganeso. Estoy acá. Elimina el contenido natural de hierro y manganeso. Resulta que el hierro y el manganeso, acá, están particularmente en nuestras aguas, en Chile. Hierro, manganeso. Están generalmente asociados al estado más 2. Y cuando está en el estado más 2, el hierro en estado más 2 es soluble. Y el manganeso al estado más 2 también es soluble, por lo tanto está disuelto en la matriz. Y le dan también un sabor metálico al agua. Cuando tú le agregas oxígeno, lo que estás haciendo es agregarle un oxidante. Entonces lo coloco aquí. O2, que es un oxidante. Obviamente el oxígeno oxida, de ahí el nombre oxidación. Y oxida el hierro hasta hierro más 3. Y el hierro más 3, en presencia de los OH y otros fenómenos más, genera el FeOH3, que es un sólido, que se transforma después en Fe2O3, que es un óxido de color rojo. Lo mismo ocurre con el manganeso. El manganeso pasa a manganeso más 4, Mn más 4. Y este manganeso más 4, en presencia de oxígeno, se transforma en MnO2, que también es un sólido. Por lo tanto, lo retira a la forma de globos. Es un sólido insoluble. El manganeso más 2 es soluble. El manganeso más 4, a la forma de dióxido de manganeso, que fácilmente donde hay oxígeno va a pasar a MnO2, lo retira. Por lo tanto, entonces, puedo retirar el hierro, sobre todo cuando está en cantidad excesiva. Y las aguas en Chile tienen, por la naturaleza geológica del país, tienen muchos minerales. Dentro de estos minerales, el hierro, y cuando hay hierro, hay manganeso. Eso siempre han agarrado de la mano. Lo mismo que cuando hay calcio, uno sospecha al tiro, si hay calcio, hay magnesio. Van como los dos, van agarraditos de la mano. Se deben retirar los lodos, como les decía, ¿cierto? En esta parte que está aquí abajo. ¿Cómo logro la aireación? Aparte de los sistemas que yo les dije, ¿cierto? De estos burbujeadores, en algunos casos lo que se hace también es pulverizar el agua y permitir que caigan en escalones. De hecho, en algunos casos donde hay pendientes para que se oxide, para que se oxigene el agua, se hacen caer como en cascada de escalones. Hay una zona aquí donde airean el oxígeno, que la gente va mucho a pasear esa zona, donde el agua cae como unos escalones hacia abajo. ¿Cómo se llama? ¿La 7 taza? Bueno, las 7 tazas de oxigenación natural, las tiene solas, ¿cierto? Claro. Pero hay otras donde no están, se construyeron un sistema, digamos, con escala y el agua cae hacia abajo. Entonces, al ir cayéndose y al ir agitándose, obviamente se ocurre ese fenómeno. En los tanques de tratamiento de algunas plantas industriales, lo que se hace simplemente es tomar el agua con unas bombas, elevarlas hacia arriba y que caiga como lluvia. De hecho, salen desde el origen, como el agua esta que hay en las glorietas de los... pero esta cantidad es mucho más grande. Entonces, se pulveriza, toma el oxígeno y la incorpora en el medio. Esos son los métodos de aireación más comunes. Pero el más común es el que ya les mencioné, ¿cierto? Que son este tipo. Así se ve. Eso está tomado en una planta de tratamiento de agua
acá de Chile. Y no solamente eso, también aquí había otro tema. Muchas veces queda material que no está disuelto en el agua y que no son miscibles con el agua. Me refiero a aceites y grasas. Y como tienen una densidad menor que la del agua, la misma aireación rompe, a veces se forman microflóculos de aceite o grasa, y el aire las lleva hacia arriba, las empuja y las coloca en la superficie. Y por lo tanto, en algunas de estas zonas, aquí hay unas ventanas donde hay unas paletas que pasan superficialmente y simplemente arrastran las grasas y los aceites y retiran las grasas y los aceites que no están disueltas en el agua. Y eso va después a zona de tratamiento. Tratamiento primario. Bueno, filtración, eliminación de sólidos suspendidos, como ya dijimos. Flotación. Aquí, esto es lo que digo yo, flotación. Eliminación de líquidos suspendidos son flotación, no solamente de líquidos. Por ejemplo, los aceites son líquidos, las grasas también. En el caso de la sedimentación, aquí una de las cosas que se ocurren es que la sedimentación es como una precipitación. ¿Cómo se elimina el material en suspensión? El peso del material, peso es masa, recuérdense, fuerza, el peso es una fuerza, es fuerza M por G. Que es la definición de física, digamos, donde masa por aceleración, eso es fuerza, el peso es fuerza. Por lo tanto, ¿cómo determino M por G? Resulta que la densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, si esto lo multiplicas por el volumen, ¿cierto? Volumen por densidad, te queda simplemente volumen por densidad igual a masa. Aquí tengo volumen, donde ves el volumen multiplicado por la densidad. ¿Pero cuál densidad? La densidad del sólido menos la densidad del líquido. Y esta densidad del sólido tiene que ser mayor que la densidad del líquido. Por lo tanto, si esa diferencia de densidad entre el sólido que está en la suspensión, si esa densidad del sólido que está en suspensión es mayor que la del líquido, entonces estos simplemente precipitan hacia abajo. Pero ocurre, como vamos luego, que no siempre esa densidad del sólido, que a pesar de ser un sólido, es mayor que la del líquido. En algunos casos es igual a la del líquido. Y en ese caso entonces permanece en suspensión, como una emulsión. Bueno, neutralización. En el caso de la neutralización, en algunos casos también se utiliza como tratamiento terciario. Pero no solamente la neutralización, en muchos casos es un tratamiento primario y las razones son las siguientes. Como después del tratamiento primario va al tratamiento biológico, si yo tengo un líquido de entrada, que es el tratamiento primario, para entrar al biológico, y si no regulo el pH de ese sistema, el pH de ese material, cuando llegue al sistema biológico, si el pH es muy alto, voy a matar las bacterias. Si el pH es muy bajo, también voy a matar las bacterias. Por lo tanto, el pH yo tengo que mantener entre 5,5 y 8,5 más o menos el rango de pH donde las bacterias pueden vivir en el proceso biológico. Pero eso yo tengo que hacerlo en el tratamiento primario, antes que entre al secundario, que es el biológico. Por lo tanto, aquí yo tengo que regular el pH. De hecho, hay algunos ríos que por procesos naturales que pueden ser ácidos o pueden ser básicos. Hay algunas aguas de cuenca alta, y particularmente en Chile, donde hay mucha actividad volcánica, en que los suelos las aguas son muy ácidas, producto de ácidos que están disueltos de tipo volcánico en
ese medio. Entonces, por eso que yo tengo que neutralizar el agua en este proceso. Pretratamiento químico. Separar algas, exceso de color. Obviamente este es caro, es más caro que el post-tratamiento al final, porque aquí viene de todo, por lo tanto la cantidad de químicos que yo tengo que agregar son altos. Como le dije, dentro de esto está la precloración. Muchas veces la precloración, o sea, no solamente para que eliminarlo al final del sistema, puede ser 5 o 6 veces mayor que cuando yo necesito clorar el agua para que yo la pueda tomar. O sea, necesito mucha cantidad. ¿Para qué utilizo la precloración? Para aguas que tengan baja turbidez pero que tienen alta cantidad de coliformes. Yo necesito bajar los coliformes, pero no los bajo todos. Al final los termino de bajar cuando ya lo tire a la cadena de distribución. Bueno, ¿qué también hace el cloro? El cloro hace más lo mismo que hace el oxígeno. Bueno, acá está el oxígeno. El cloro también es un oxidante. El cloro está en estado cero y se oxida, perdón, se reduce y por lo tanto ocurren estos fenómenos, ¿cierto?, de oxidación como oxidante. Oxida el hierro y el manganeso también para eliminar los hierros que están ahí en el medio. Aquí precipitan hierro y manganeso, pero no solamente eso, mata patógenos, reduce el color. Las dosis que se utilizan de cloración son de 5 partes por millón. En cambio, las dosis que se utilizan post-cloración, que no hemos llegado, son del orden de 1 parte por millón, o sea, 5 veces más. Sedimentación. Aquí entonces viene el proceso. Hay 2 tipos de sedimentación. Sedimentación de tipo 1, tipo 2, digamos, que dependen del tamaño de partículas. A ver, la sedimentación de tipo 1 se puede hacer cuando las partículas son, estas partículas que están aquí, tienen una densidad mayor que la del líquido. Por lo tanto, ¿cierto?, el peso, ya dijimos, densidad del sólido menos densidad del líquido, este es mayor que 1, por G y por el volumen, donde se va a tratar ese tema. Entonces, cuando ocurre esto, el sistema baja solo. ¿Qué es lo que hago yo voy a borrar aquí ahora? ¿Qué es lo que hago yo para eliminar este tipo de sedimentación? Que puede ser, por ejemplo, arena que se arrastra del medio. Aquí yo tengo el input, entrada del agua no tratada. Agua a tratar. Y acá tengo un largo. Este es el largo. En este proceso, para la sedimentación de tipo 1, como la densidad del sólido es mucho mayor que la del líquido, mientras aquí entra el agua, viene echando en flujo continuo y acá sale. Ahí tengo la salida. Salida. Como es de tipo 1, el material particulado, a medida que va moviéndose en el tanque de tratamiento, va cayendo. Va cayendo. ¿Cuál es la idea? Que a medida que va pasando el largo del trayecto, yo pueda retirar el agua por sobre el nivel donde el agua va, donde va cayendo el lodo. De hecho, los lodos se van acumulando en este sentido. Así. Mientras más largo es el camino, al final todo el lodo o el material particulado, arena, particularmente arena, en la sedimentación de tipo 1, va quedando en la parte inferior. Luego, ¿qué es lo que hago? Esto no solamente, aquí al final tiene un sistema de desbaste, donde ahí hay una copa, en la cual el lodo que se va juntando aquí abajo, o de material particulado, lo voy retirando, abriendo esto, qué sé yo, y retiro el lodo.
Esta sedimentación, la gracia que tiene es que prácticamente es lineal. Tiene una línea, ¿cierto?, con respecto a la cantidad de lodo según el lugar donde yo lo vaya cortando. O sea, va cayendo regular, su caída es regular. Filtración, por ejemplo, ahí dice, ¿cierto?, tratamiento de filtración en arena, digamos que están en el medio. Y aquí saco estos lodos. Las de tipo 2 son más complicadas. Estas, muchas veces existen sistemas en los cuales la densidad del sólido es igual a la densidad del líquido. Y por lo tanto, si es igual a la densidad del líquido, permanecen en suspensión. Y aquí lo que tengo que hacer yo, bueno, aquí tienen el sistema de sedimentación de tipo 1. Este es el estanque. Aquí entra el efluente y esto baja linealmente hacia abajo. Y por la parte superior saco el agua sin arena. Este es el sistema de tratamiento. Y aquí simplemente se le agregan unos sistemas de correa que van arrastrando el lodo que va quedando aquí. Esto es la mirada desde arriba y esta es la mirada desde el lado. Simplemente esto está girando. Es como una oruga, pero obviamente está... Y va arrastrando los lodos hacia abajo. Y aquí se extraen los lodos. Incluso tiene hasta una inclinación, que es más o menos ese estanque que está ahí. Este es el... Bueno, uno es prácticamente con una paleta que gira y va retirando los lodos hacia abajo. La otra es que va retirando continuamente el sistema. Y por eso la parte superior va saliendo. Tipo 1, ese es el sistema de tratamiento. Muy simple. El tema es... bueno, aquí están las más comunes, son estas. Son de tipo circular. Y ya probablemente lo hemos visto. Simplemente la coloqué ahí. El mismo esquema, lo coloco de esa manera. Ahí está la foto. Estos tipos de tratamientos, por ejemplo, son los que tienen, los que más hay en todas partes del mundo, y particularmente en China, en Chile, utilizan este tipo de tratamiento. Allá está el de entrada, donde hago la ecualización y los tiro acá. A ver. Y ahí está, 11.25. Lo coloqué para no basarme en la hora. Voy a terminar aquí. Fíjense que en la sedimentación de tipo 1, la ecuación que rige la velocidad de sedimentación es esta que está acá. La velocidad, o sea, y según la velocidad, es el largo que yo le tengo que dar al estanque. Si la velocidad de sedimentación es muy baja, tengo que alargar el estanque. Y si es muy alta, acorto el estanque. Por lo tanto, me ahorro superficie. La velocidad tiene que ver con la densidad del sólido menos la densidad del agua, que es 1, la densidad del sólido, por D, donde D es el diámetro de la partícula, que se mide, ¿cierto? 18 es un parámetro y mu simplemente es la viscosidad del medio. Todos estos parámetros se colocan para ver la velocidad. Una vez que conozco la velocidad, yo con esa velocidad, entonces puedo calcular cuál debe ser el largo suficiente del sistema o de la piscina de tratamiento para ese proceso. Así de simple, digamos. No voy a entrar en los detalles de cómo llegamos a esta ecuación, pero estos son parámetros de tipo ingeniería que se utilizan para ello. La de tipo 2 la vamos a ver en la clase que viene, porque esta requiere un tratamiento especial, porque a veces permanecen partículas flotando en el medio. Y aquí entonces vamos a tener que agregarle electrolitos y vamos a ver cómo funcionan los electrolitos para poder hacer esta sedimentación de tipo 2, para retirar el material que está en el medio. Bien, chicos, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Y paramos esto acá. El tuyo era ese, ¿cierto? Y ese es el tuyo. Vale, gracias. Y paramos entonces acá.
¿Y a qué hora tenéis la prueba de inglés? Ah, que yo estoy ya. A las 2 casi. A las 2, tenéis tiempo todavía. Mira, a ver los papeles que tengo yo. Vamos a la reunión con la cosa de... Ah, ¿la va a hacer así? Sí. ¿En qué sala? ¿En la cosa? Ya. No, ya. Ahora sí, para terminar. El martes dijo que no podía porque tenía una prueba ahora con el profesor. ¿Esto se le quedó ya al Jaime o no? Este es para colocarlo en el mouse. Sí, Tiene que ser. sí. Se lo voy a dejar. Lo voy a hacer yo y que está bien. Ya. Chao, profesor. Chao, chao, que estén bien. Vale, cuídense. Igual. Que les vaya bien nomás en la boda.